Bien, pues ahora sí vamos a dar inicio a nuestro curso del día de hoy sobre el Atlas Nacional de Riesgos. Y como vamos a estar esta mañana explorando esta plataforma, pues queremos poner primero en contexto cuál es el tipo de información que van a encontrar. Y entonces, pues vamos a empezar por definir de qué es el Atlas Nacional de Riesgos. Y esta definición viene incluida dentro de la Ley General de Protección Civil en su artículo segundo, fracción cuarta, y ahí lo define como un sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y los daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal entre la interacción de los peligros, la vulnerabilidad y la exposición de los agentes afectables. Entonces, como ven, esta definición pues trae varios términos que vamos a ver ahorita, trae el término de peligro, de exposición, de vulnerabilidad, de bienes expuestos, que vamos a definir más adelante. Este sistema también, lo señala la ley, debe de estar permanentemente actualizado. Esto significa que, dado que eso está en una plataforma de un sistema de información geográfica, pues eso nos permite estar incorporando nueva información, actualizándola, y estas actualizaciones pues evidentemente tienen un diferente tiempo en el que te recibimos esta información, porque esta información proviene de más de 60 dependencias de la Administración Pública Federal, de instituciones académicas, e inclusive también de la iniciativa privada han visto el potencial de esta herramienta y entonces nos comparten su información. Y entonces, pues, la actualización de la información obedece a los tiempos en los que las dependencias que tienen la atribución de generar la información lo hacen. Por dar un ejemplo, pues la información del INEGI sobre el censo de población y vivienda, que es un elemento muy importante dentro del Atlas, pues recibimos las actualizaciones conforme a los 5 años que se hace un conteo o a los 10 años que se lleva a cabo cada censo de población y vivienda. De tal manera que ahorita contamos con poco más de 12,000 capas de información. Y ahí vamos a encontrar principalmente la información relacionada con los peligros, tanto de origen natural como son los geológicos y los hidrometeorológicos, y los antrópicos o antropogénicos, que es el término que tiene la ley. Y vamos ahorita a ver cómo es cada uno de ellos. Otra parte también muy importante del Atlas es que debe de integrar los atlas de peligros y riesgos de estatales y municipales. Y también en la ley y en el reglamento de la Ley General de Protección Civil establece que es obligación, responsabilidad de estados y municipios desarrollar esta importante herramienta. No, aquí tengo que son más de 80 instituciones públicas y privadas con las que contamos con su información. Entonces, lo principal es de que vamos a encontrar, les decía, información acerca del comportamiento de los fenómenos perturbadores, lo señala la ley, y ahí tenemos dos grandes clasificaciones. Una que son una clasificación importante que se divide en dos, lo que son los fenómenos de origen natural y los fenómenos de origen antropogénico. Los fenómenos naturales son aquellos que son producidos por los mecanismos y la dinámica de la naturaleza, en la que se considera que el hombre no tiene ninguna participación y ahí ve el hombre su insignificancia ante el poder de la naturaleza. Y entonces, pues el hombre no tiene ninguna participación en que se genere o no un ciclón tropical, un huracán, que sea de categoría 3 o 5, en donde se forme, en donde impacte. Lo mismo que la actividad volcánica, ahorita lo vemos, ¿no? Estamos precisamente pasando por este lapso de actividad intensa del volcán Popocatépetl y pues obedece a la mecánica, les digo, de la naturaleza, el movimiento de las placas tectónicas que dan origen a los sismos. Entonces tenemos que conocer cómo es que se presentan estos fenómenos y sobre todo determinar cuál es el impacto que pueden tener en la población, en la infraestructura estratégica, en las viviendas. Vamos a ver cuáles son todos este tipo de bienes que pueden recibir el impacto de algún fenómeno.
a diferencia de los fenómenos antropogénicos, que esos consideramos que están relacionados con las actividades humanas. Y entonces ahí tenemos los fenómenos químico-tecnológicos que realmente tienen que ver con el manejo de las sustancias químicas peligrosas que dan origen a un incendio, a una fuga, a un derrame, a una explosión. Pero ahí sí hay participación en la actividad humana porque pues es en instalaciones comerciales, industriales o de servicios donde se almacenan, se producen, se manejan estas sustancias. Las sustancias se van transportando por vía terrestre a través de ferrocarril o de un autotanque, y entonces pues es un autotanque y un ferrocarril es manejado por un ser humano que puede cometer errores, que puede en una instalación que se están produciendo, pues puede haber desviaciones en el proceso, en fin, entonces están relacionados con la actividad humana, lo mismo que los fenómenos sanitario-ecológicos que tienen que ver con la contaminación del aire, del suelo y del agua, así como los fenómenos socioorganizativos que tienen que ver con las grandes concentraciones de población básicamente. Y aquí en esta lámina es que les presento qué tipo de evento es que considera cada uno de los fenómenos. Las dos primeras columnas son los fenómenos de origen natural y las tres siguientes columnas son los fenómenos de origen antropogénico. Y es bien importante dejar en claro esto, que los fenómenos son de origen natural, lo habrán oído ya varias veces, que los desastres no son naturales. Los desastres pueden estar relacionados a fenómenos de origen natural, pero no son naturales porque se van construyendo las condiciones, sobre todo en la forma en la que vamos habitando y ocupando el territorio y las decisiones que vamos tomando de tipo político, económico, social, que van construyendo estas vulnerabilidades y que después, con el impacto de un fenómeno, se convierten en un desastre. Aquí pueden ver ustedes desglosados cada uno. Los geológicos incluyen los sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, inestabilidad de laderas y así cada uno de ellos. Los más abundantes son los fenómenos hidrometeorológicos, los tres tipos de inundaciones: pluviales, fluviales, lacustres, costeras, tormentas de nieve, de granizo, los vientos fuertes, en fin, cada uno. Y aquí estos que les señalaba de los antropogénicos, de tal suerte que si ustedes los cuentan son poco más de 40 fenómenos, y todos y cada uno de ellos impactan al territorio nacional. Entonces, como estamos hablando del Atlas Nacional de Riesgos, pues tenemos que dejar en claro a qué le llamamos riesgo, a qué le llamamos peligro, a qué le llamamos vulnerabilidad y exposición. El riesgo lo define la ley como los daños o pérdidas probables. Estos daños o pérdidas probables se pueden cuantificar en términos económicos o en pérdidas de vidas humanas. Y eso lo podemos ver claramente, por ejemplo, en el impacto de un huracán o de una tormenta tropical. Realmente, como Sistema Nacional de Protección Civil hemos avanzado bastante, no tenemos casi pérdidas de vidas humanas, pero en términos económicos los daños son cuantiosísimos. Aquí en el CENAPRED llevamos a cabo la evaluación económica de los desastres. Tenemos un acervo de más de 20 años de información de lo que nos cuestan los principales fenómenos que se presentan en el país, y ustedes pueden ver que las pérdidas son de decenas de miles de millones de pesos, ¿no? Podemos tener años de 40,000, 60,000 millones de pesos en pérdidas. Y entonces este riesgo es ese daño o pérdidas probables. ¿Y cómo se conforma, se constituye el riesgo? Con tres variables: el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. Este riesgo de desastre es una condición que está latente. Ya cometí aquí el error. ¿Cómo me regreso? Apóyame, por favor. Exactamente, gracias. Les decía, es una condición latente. Están dadas las condiciones para que se materialice cuando impacta algún fenómeno. Este riesgo no es inamovible, es dinámico, es cambiante, va cambiando con el tiempo,
va cambiando sobre todo con el crecimiento de los sistemas expuestos y va cambiando con las decisiones que va tomando el ser humano y con las intervenciones humanas. Cómo vamos modificando el territorio, dónde vamos construyendo, dónde vamos colocando la infraestructura, y entonces esta condición de riesgo cambia. Por eso se tiene que mantener actualizado el Atlas. Y estos tres componentes del riesgo, el peligro, la exposición y la vulnerabilidad, es que se combinan para darnos esta condición de riesgo de desastre. Entonces, el peligro lo definimos en la ley como la probabilidad de que ocurra un fenómeno perturbador con potencial de causar daños o pérdidas. Es en el peligro en el que intervienen estos conceptos ya teóricos y matemáticos de la probabilidad de que ocurra un fenómeno perturbador con potencial de causar daños o pérdidas. Y entonces, para definir el peligro, viene asociado y ya hay que estudiar ciertas variables, ciertas características como son la intensidad del fenómeno, y el ejemplo sería, pues no es lo mismo un sismo de magnitud 4 que de magnitud 5, que de magnitud 7,5 u 8,1 como en 1985. Entonces, la intensidad del fenómeno es que nos va a producir diferentes daños. ¿En dónde ocurre? ¿En qué lugar? ¿En dónde se presenta? Habrán oído ustedes que se va a recibir el impacto de un huracán, se viene monitoreando y lo van a ver, podemos ver cómo se monitorea esa trayectoria, el cono de incertidumbre de dónde va a impactar un huracán, y de repente, pues si va a entrar en una población y cambia y pasa por otro lado donde no tenemos población, pues los daños son mucho menos. Entonces, ¿en dónde ocurren y dónde se presentan los fenómenos y el tiempo y la duración que tienen, ¿no? Una lluvia, oímos que cayeron tantos milímetros de lluvia, de precipitación pluvial en un lugar que fue el equivalente a la lluvia de 48 horas que ocurrió en 2 horas, y entonces el impacto y el daño que tenga es diferente. Aquí les pongo los términos que estoy ocupando son los términos que vienen definidos en la Ley General de Protección Civil, que es la que rige, pero también cuando hablamos de peligro hay quien habla de amenaza, de agente perturbador, hay otras corrientes, pero nos estamos refiriendo a lo mismo. Y bueno, aquí es que les pongo estos términos, ¿no? Que ya vienen asociados con el peligro, aparte de la intensidad, de la magnitud, el periodo de retorno con el que se presentan o la tasa de excedencia. Y entonces aquí es en el peligro en donde está realmente el conocimiento científico y teórico de los eventos. En cuanto a la vulnerabilidad, pues esta es la fragilidad, la propensión o la susceptibilidad de un agente expuesto a sufrir daños o pérdidas. Entonces, si el bien que está expuesto presenta vulnerabilidad, el daño y el impacto del fenómeno va a ser mucho mayor. Entonces decimos que normalmente la vulnerabilidad la debemos de asociar, ponerle algún apellido. Entonces hablamos de vulnerabilidad física, de vulnerabilidad social, de vulnerabilidad económica, ambiental, inclusive tenemos vulnerabilidad institucional, ¿no? La fortaleza de las instituciones para responder, para actuar, para tomar decisiones, pues es importante también. Y bueno, acá acá les voy desglosando un poco para darles unos ejemplos de este tipo de vulnerabilidad. Para nosotros es muy importante, cuando hablamos de vulnerabilidad, es definir la vulnerabilidad física de los bienes expuestos. Esto no lo he señalado. Cuando estamos hablando de los bienes expuestos, nos estamos refiriendo a la vivienda, a las escuelas, a los hospitales, a las carreteras, a los puentes, a las guarderías, a todos las edificaciones y toda la infraestructura también estratégica, como una planta de agua potable, como una terminal de
almacenamiento y distribución de petróleos mexicanos o las torres de transmisión de CFE. Todos estos son los bienes expuestos o los sistemas expuestos que pueden recibir el impacto de los fenómenos y, por supuesto, los seres humanos y la población como tal. Entonces, un concepto importante cuando hablamos de vulnerabilidad de estos bienes expuestos es la vulnerabilidad física. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con con el tipo de construcción que tenemos, la calidad de las construcciones. Si un edificio, si una casa, si un hospital está diseñado de acuerdo a un reglamento de construcción y cumple con las normas de construcción, lo hacen sismorresistente, si es que gracias a un atlas vemos que se va a ubicar una infraestructura en una zona sísmica. Entonces, en el momento en que cumplimos con todas estas disposiciones legales y normativas, esa construcción reduce su vulnerabilidad ante el impacto de un fenómeno. Todo abona dentro de la gestión integral de riesgos, pero pues es mucho más importante que esté bien construida una edificación a que estemos preparados para salir corriendo de ella, ¿no? Lo importante es de que esa construcción ante el impacto de un sismo pues no se caiga. Y esto también tiene parte de los factores que hacen vulnerable a una estructura, pues es cuando cambiamos su uso, ¿no? Si es un edificio habitacional y de repente lo volvemos una industria y le metemos maquinaria pesada para la cual no fue diseñado, pues estamos ya convirtiéndolo vulnerable, o cuando la gente decide hacer remodelaciones y crece la familia y entonces va a ampliar su departamento, su espacio, y pues sin contar con la opinión de un especialista, decide tirar un muro que vamos a pensar que es un muro de carga y entonces ya creó condiciones de vulnerabilidad. La falta de mantenimiento de las construcciones y pues el ir habitando en zonas ya de riesgo es que nos convierte en vulnerables. En cuanto a los factores económicos, pues obviamente tiene que ver con los niveles socioeconómicos, la pobreza, el acceso a los servicios básicos, y la gente debido a necesidades económicas, a condiciones de marginación social o económica, habita, vamos a pensar, cerca de una ladera. Esta ladera empiezan a degradar el ambiente, hay deforestación, queda el suelo expuesto, viene una lluvia, hay un deslave, pero también si la vivienda no cuenta con los servicios básicos de drenaje, y entonces tiene sus descargas y entonces se va reblandeciendo el suelo, y todo tiene que ver y todo se conjuga. En este planeta ninguna decisión está ajena a todo lo demás. En cuanto a los factores sociales, ya me pasé otra vez. En cuanto a los factores sociales, que también es importante señalar, pues es la percepción propia que tiene del riesgo la población, las tradiciones, las costumbres, que luego se vuelve un conflicto con los científicos. Pero, por ejemplo, con el volcán Popocatépetl, pues la gente ahí habita y dice, pues es un cerro que humea y ese es su definición y su sinónimo en náhuatl, y entonces ha vivido así nuestros antepasados, y entonces nosotros convivimos con el volcán. Entonces, pues esas son decisiones que toma la gente, ¿no? También en los factores sociales, pues hay aspectos de género, de los grupos minoritarios, el acceso a la información que tenga la gente, el conocimiento que tenga sobre estos fenómenos y la toma de decisiones que pueda hacer respecto a ellos. Y pues la exposición es otro factor muy importante, porque en esta forma que les he repetido de cómo estamos ocupando el territorio,
pues es que vamos ubicando los sistemas expuestos, entonces es la cantidad de personas, de bienes, de infraestructura, el propio medio ambiente, que son los susceptibles de ser dañados o perdidos. Y entonces se cuantifica en términos monetarios o en el número de vidas. Y entonces aquí, por ejemplo, les pongo en estas imágenes, la exposición también va cambiando con el tiempo, porque es cómo van creciendo las poblaciones, cómo vamos generando infraestructura. Y entonces, pues si ponemos grandes hoteles de 5 estrellas, de gran turismo, precisamente a la orilla de la playa, en un lugar que es susceptible a recibir el impacto de un huracán, pues evidentemente, ¿verdad? Estamos generando esta exposición y estamos generando esta vulnerabilidad. Va a recibir necesariamente algún daño cuando se presente algún evento, como podría ser, les digo, un ciclón tropical. Déjenme platicarles que hace años hicieron un análisis aquí en el CENAPRED, donde hacían un cruce cuando empezaron a surgir esto de los sistemas de información geográfica, donde veían donde en la península de Yucatán se habían asentado la cultura maya, y en los lugares que son donde impactan los huracanes y donde se tienen los incendios forestales, porque ya una vez que queda la vegetación, después de que se caen los árboles, se seca y entonces pues ya es un material combustible que puede verse involucrado en algún incendio forestal. Y entonces cuando se hizo este cruce de información, si ustedes se fijan, los mayas no crearon ninguna ciudad ni habitaron en el impacto de los huracanes, que seguramente conocían y sabían cuáles podrían ser sus daños, ¿no? Y la península de Yucatán y el mar Caribe es maravilloso desde que está el planeta Tierra, pero ellos no generaron esta estructura expuesta. Y dentro de estas variables del riesgo, pues es importante destacar para ver de qué manera podemos reducir o mitigar esta condición de riesgo. De acuerdo a lo que les acabo de decir, el peligro sería controlable, pues evidentemente no, hablando del peligro de los fenómenos naturales. La exposición, una vez que ya construimos, que ya tenemos ciudades, que ya tenemos 400 familias que ocuparon el derecho de vía de un ducto de Pemex y entonces ya están en una condición de riesgo, pensar en voy a reubicar a 400 familias, a buscar otro terreno, a construirlas, a ver si están dispuestos a salirse del lugar, pues es muy difícil cambiar esta condición de exposición. Solamente lo podemos hacer cuando estamos haciendo nuevos desarrollos y tomamos en cuenta en nuestras decisiones esta información tan valiosa que es como, por ejemplo, los atlas de riesgos. Entonces, reducimos y ya no generamos esta condición de exposición. ¿Qué es lo que podemos modificar dentro de las variables que componen al riesgo? Pues sería la vulnerabilidad. Es en lo que podemos trabajar en reducir esta vulnerabilidad social, económica, institucional y esta vulnerabilidad física, y entonces es que podemos diseñar toda una serie de medidas estructurales y no estructurales con la finalidad de reducir esta vulnerabilidad. Y de esa manera, reduciendo la vulnerabilidad, pues podemos reducir el riesgo al que esté expuesta nuestra infraestructura y la población del país. ¿En dónde estoy? Ya no, ya está. Ya debo terminar. Estamos en tiempo. ¿Qué tipo de información van a ver ustedes que contiene el Atlas Nacional de Riesgos? Ya vimos el tipo de información teórica que van a encontrar y también en el tiempo, el tiempo de esta información. Van a encontrar información histórica muy útil para tomar decisiones de qué es lo que ha ocurrido en el pasado, dónde se presentan las inundaciones, dónde tenemos los puntos críticos de inundación, porque es recurrente que tenemos un problema. Hay información, lo van a ver ustedes en el monitor
que aparece en el portal del Atlas de los fenómenos, es información que consideramos que es inclusive en tiempo real o cuasi real, ¿no? Van a ver ahorita ustedes cuando hagan el recorrido a través del portal. Y también tenemos información futura, la cual es muy valiosa. Cuando hacemos escenarios probables de lo que podría ocurrir con el conocimiento de los fenómenos, y entonces ya tenemos un escenario de riesgo o tenemos, como vemos en la figura de abajo, una modelación de qué podría ocurrir de acuerdo con la topografía, con las construcciones que hay en un terreno, que se presentara el desbordamiento de un río y cómo podría ser a través de modelación con software especializado, cuál sería la altura, el tirante del agua que podría llegar, la velocidad del agua, combinar estos dos factores y determinar la severidad de una inundación. Entonces, este es el tipo de información que van a ver. No toda la información es geográfica, son mapas. Por supuesto, es a través de los mapas que se da a conocer esta información, pero asociado a estos mapas vienen las bases de datos. Y una bondad también que van a ver de este sistema es que mucha de la información también es información que pueden ustedes descargar, que les van a enseñar cómo hacerlo. También el Atlas pues tiene escalas a diferentes niveles. Tenemos información, la regionalización sísmica, por ejemplo, lo tenemos en la escala a nivel nacional, pero hay escala a nivel regional, como sería el mapa de peligros del volcán Popocatépetl, que está abarcando a más de un estado y a varios municipios, ¿no? La afectación a Puebla, al Estado de México, al estado de Morelos. Tenemos la información a nivel estatal, ¿no? O como sería la información que deben de abarcar los atlas de riesgos estatales. Y tenemos también información a escala ya muy puntual, a escala municipal, a nivel municipal. Y por último, les quiero enfatizar, después de haberles platicado a grandes rasgos la información y qué es lo que tiene el Atlas de riesgos, para qué nos puede servir. La idea es de que, y por eso lo consideramos y señalamos que es un instrumento, una herramienta que nos proporcione información fundamental que nos pueda ayudar a llevar a cabo el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. Pero que esto esté basado no solo en decisiones políticas o económicas de que me piden el permiso a nivel municipal, ¿no? Un presidente municipal de donde se pone una estación de carburación o de almacenamiento de gas LP y dar la autorización, sino que esté basado en criterios orientados a la reducción del riesgo de desastre. Es un instrumento que nos puede ayudar para el diseño de inversiones seguras, el cómo vamos a construir y que después se vean impactados por los fenómenos. Se los decía al principio, las pérdidas son millonarias y es recursos que podrían ser destinados al desarrollo pues del país, de nuestra población, y finalmente se tiene que invertir en la reconstrucción. Debe de ser también, pues si nosotros ya conocemos dónde se van a presentar los fenómenos, de qué tipo, qué es lo que está afectando al territorio, al municipio, al estado que habitamos, pues entonces nos debe de servir también para elaborar nuestros planes de atención de emergencia, saber qué tipo de personal debemos de contar, con qué equipo de protección personal, qué capacitación requerimos, ¿no? Pues si no somos un estado o una entidad federativa costera, pues no vamos a tener el impacto de un tsunami o de mareas de tormentas, pero pues a lo mejor si somos un estado en el que tenemos mucha problemática de deslizamiento de laderas o tenemos un gran desarrollo industrial y tenemos almacenamiento de sustancias peligrosas, entonces nos puede orientar en ese sentido. También es importante tomar en cuenta un atlas cuando vamos a llevar a cabo acciones de reconstrucción después de ocurrido un desastre. Aquí la idea, les digo, es de tomar en cuenta toda esta información tan valiosa, este conocimiento, para dejar de construir el riesgo futuro.
Entonces también, pues si ya conocemos cuáles son las condiciones de nuestro territorio, podemos orientar a dónde vamos a destinar los recursos y a qué tipo de obras son más importante llevar a cabo para mitigar el impacto de los fenómenos, hablando de obras estructurales, si requerimos hacer un bordo, desviar un curso de agua, si es fundamental construir una presa, algún vaso regulador, en fin, definir este tipo de obras estructurales, y también nos sirve para el desarrollo de reglamentos y disposiciones legales. Como les he señalado, mucho también tiene que ver con el desarrollo de estos instrumentos legales que sean de cumplimiento o obligatorio, y pues ahí entramos en un tema de supervisión, pero esto nos ayuda a dejar de generar condiciones de riesgo en el futuro. Pues esto sería todo de mi parte.